Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joya Núñez y voy a presentar este Ateneo número 567 sobre herramientas de inteligencia artificial para la detección de abuso infantil. El abuso infantil es una problemática que abarca a todo el mundo y que puede llevar a importantes consecuencias tanto para la salud del niño como de la familia. A su vez, lleva importantes dificultades tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la problemática, porque la víctima suele tener renuencia a relatar este hecho y el profesional tiene dificultades en detectar los signos y síntomas después de tanto tiempo de pasado el suceso. A su vez, tiene un margen de error muy estrecho, dado que detectar situaciones que no sucedieron puede llevar a la separación de familias en forma injusta, mientras que la falla en detectar situaciones que sí sucedieron puede perpetuar situaciones de peligro. Entonces, en el Ateneo de hoy voy a hablar de ciertas herramientas de inteligencia artificial, cómo pueden contribuir para detectar estas situaciones. Entonces, comenzando con la definición de inteligencia artificial, es un campo de la investigación de ciencias de la computación que tiene objetivo desarrollar sistemas que imitan la inteligencia humana. Esta es una definición muy introductoria, pero vamos a entrar un poco más y hablar sobre Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial que permite que las computadoras aprendan sin ser programadas explícitamente a este fin a través de una combinación de estadística y de informática. Y a su vez, dentro del Machine Learning hay una rama que es el Deep Learning, que utiliza una estructura jerárquica de redes neuronales artificiales y que permiten abordar el análisis de datos de manera no lineal. Esto se va conformando en capas secuenciales, de manera tal que la primera capa toma los datos de entrada, los procesa, extrae la información y luego los transfiere como información de salida a la siguiente capa. Esto va sucediendo en capas sucesivas hasta que al final de todas las capas el sistema interpreta toda esta información para realizar predicciones y permite comparar estas predicciones con los resultados conocidos. De esta manera, haciendo un análisis inverso de lo aprendido, se puede detectar qué situaciones conducen a las diferentes salidas posibles obtenidas. En forma esquemática, el Machine Learning toma la información y mediante la aplicación de distintos árboles de decisión permite llegar a un resultado final que interpreta así el resultado de la entrada. Mientras que el Deep Learning, a partir de una imagen de entrada, en vez de realizar los árboles de decisión, utiliza estas redes neuronales para obtener la información de salida. En pediatría hubo varias aplicaciones de estas herramientas en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el soporte a la toma de decisiones no reemplaza al rol médico humano, sino que es una herramienta de soporte que permite la capacitación y la obtención de resultados de manera más rápida. A su vez, en el riesgo poblacional permite que al analizar grandes volúmenes de datos y haciendo asociaciones complejas, no lineales y relaciones cruzadas, se puedan realizar predicciones como por ejemplo la detección de problemas de salud mental a partir de la lectura de las redes sociales. En cuanto al monitoreo y las alertas, también a partir de analizar grandes volúmenes de información, permite realizar puntajes objetivos que excedan solamente las predicciones
subjetivas de apreciación clínica, por ejemplo, para determinar la estadía hospitalaria de un paciente, el riesgo de complicaciones o de necesidad de pasar a unidades cerradas. En cuanto a la seguridad del paciente, la inteligencia artificial tiene la capacidad de reemplazar las reglas de sí, entonces, por sistemas que no dependan de la carga manual de datos, sino que simplemente vayan recopilando esta información de manera automática. Además está el campo de la medicina de precisión, que es una disciplina que intenta brindar una medicina personalizada y que ofrece diagnósticos y tratamientos dirigidos para cada paciente o grupo de pacientes con determinadas características específicas. En cuanto al desarrollo de fármacos, en pediatría está la dificultad de que los participantes suelen involucrarse en los ensayos clínicos más por asentimiento que por consentimiento, y eso hace que se dificulte alcanzar los niveles numéricos necesarios. Con herramientas de inteligencia artificial lo que se puede hacer es participar de los pacientes pediátricos en diseños adaptativos que realicen decisiones de manera secuencial. A su vez hay otras aplicaciones, como por ejemplo en el diseño de tecnologías wearables, de robótica, asistencia virtual, medicina digital, y dejé al final el rol que tiene en aumentar la eficiencia, haciendo una disminución del trabajo operativo para poder centrar la mayor cantidad de atención en la atención del paciente. Y específicamente dejé este tema al final porque me interesa hablar del rol del Machine Learning y el Deep Learning en la interpretación de imágenes, que permite, a través del input ofrecido, realizar un procesamiento y una clasificación que ofrezca como resultado un positivo o negativo para cierta situación, y en función de esto de disparar o alertas o soporte rápido, como por ejemplo en el caso de una radiografía de tórax que diga si es normal o patológica. Quizás no tenga el nivel de detalle de decir qué patología tiene, pero sí puede disparar una alarma que haga que el médico le preste atención más temprano. Bueno, entonces, mediante todas estas herramientas que permiten el análisis predictivo, es decir, el cálculo de la probabilidad de suceso de algún acontecimiento, se aplicaron estas herramientas para la detección de abuso infantil, y encontré dos artículos que utilizan distintos enfoques para llegar al mismo objetivo, que es la detección justamente temprana. Uno de los artículos utiliza como input imágenes producidas por los pacientes, dibujos, mientras que el otro utiliza procesamiento natural del lenguaje extraído de historias clínicas electrónicas. Entonces, el primer artículo se llama Procesamiento del lenguaje natural y Deep Learning para identificar el abuso infantil a partir de los registros médicos electrónicos pediátricos. En este artículo utilizaron tres técnicas que toman como información de input las evoluciones de las historias clínicas electrónicas, que fueron siempre realizados desde la primera cita hasta el momento en el que se dio aviso y intervención por parte de los departamentos de protección al menor. De esta manera se trató de que las computadoras tuvieran toda la información que contaban los médicos sin
la mirada experta del ente específico. Las técnicas que utilizaron son, por un lado, bag of words, que significa bolsas de palabras, que en este caso lo que se hace es contar numéricamente la cantidad de repeticiones que aparece cada palabra. La segunda técnica es el word embedding, que es como una incrustación. A cada palabra se le asigna como una incrustación de significado que permite la construcción de vectores y según la relación que haya entre las palabras, la distancia de los vectores entre sí. Y por último está el rules-based, que incluye la participación de un médico experto, que lo que hace es el profesional selecciona frases relacionadas con el tema en cuestión y a esas frases les incorpora el conocimiento clínico de relevancia. En este estudio lo que encontraron fue que tanto bag of words como rules-based tenían mucha precisión y eran repetibles los resultados en las sucesivas lecturas. En cambio, en word embedding tuvo menos resultados porque depende de la cantidad de palabras previamente que puedan haberse incrustado. A partir de los errores que obtuvieron en el estudio, tomaron 25 casos y los analizaron más en profundidad para ver por qué podía ser que dio o falso negativo o falso positivo. En el caso de los falsos negativos, encontraron 6 casos que todos pertenecían a pacientes menores de 7 meses que tenían múltiples antecedentes médicos y que no se podía dar cuenta al sistema si esos antecedentes eran por su patología de base o por situaciones de maltrato. Mientras que en el caso de los falsos positivos, se analizaron los 19 estudios restantes, los 19 casos restantes, y se encontró que en algunos casos el sistema interpretó que había maltrato por negligencia. Y en los otros había, por un lado, lesiones físicas que no estaban documentadas previa a la intervención del Servicio de Protección al Menor. Eso hacía que el sistema aprendió con menos información de la que debía haber tenido. Y en el otro caso, los pacientes tenían múltiples lesiones, pero no tenían evidencia de los mecanismos por el cual se produjeron esas lesiones en todos los casos, y por eso hubo que pedir estudios complementarios luego de la intervención de protección al menor. Como resultados, en el caso del bag of words, lo que encontraron es que algunas palabras, como por ejemplo trauma, cabeza, no, aparecieron muchas veces, tanto para los casos positivos como para los casos negativos. Mientras que algunas palabras, como por ejemplo protección al menor, peso, kilo, estaban tenían más repeticiones en los casos de resultado positivo. Esto lleva de alguna manera dice que al modificar la palabra que se utiliza para describir las situaciones, puede dar distinto resultado la interpretación por la máquina. Entonces, puede introducir sesgos. A su vez, el rules-based tuvo menos precisión pero incorpora la información médica para determinar las reglas. Entonces, estos dos casos son altamente específicas del contexto y necesitan un alto índice de sospecha previa para tener resultados que vayan alineados con lo que, con lo que se venía sospechando. A su vez, el word embedding, lo que encontraron fue que solo la mitad de las palabras estaban representadas en las incrustaciones. Y esto lleva a que la técnica tenga muchas limitaciones porque necesita
el corpus de conocimiento previo al aprendizaje. El siguiente artículo se llama ¿Puede la inteligencia artificial lograr un rendimiento a nivel humano? Un estudio piloto de detección de abuso sexual infantil en dibujos de figuras de personas. Entonces, este artículo propone que la realización de dibujos son técnicas no invasivas para los pacientes, especialmente aquellos que no tienen deseo de verbalizar lo acontecido, pero que permiten o que reflejan ciertos rasgos que con mucha experiencia pueden llegar a reflejar situaciones de abuso o maltrato. Dentro de los rasgos que suelen repetirse y aparecer en los dibujos de las personas que han sido víctimas de maltrato, se ve mucho que la cabeza aparezca desconectada del resto del cuerpo y que haya algunas distorsiones o omisiones de partes del cuerpo, como por ejemplo en este caso que falta el tronco. También se suele observar, por ejemplo, la falta de mano o la desproporcionalidad de algunos miembros. Hay muchos elementos en los ojos que o suelen estar huecos o no estar o ser apenas un puntito. Y otro rasgo que empieza a aparecer es la presencia de genitalidad. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue tomar como input los dibujos de muchos pacientes, realizar el procesamiento y la clasificación y ver si como output podían clasificar en abuso o no abuso. Este estudio lo que hizo fue, en 4 etapas, construyó esta red neuronal convolucional para detectar abuso sexual infantil. En la primera etapa, estableció una red de género para ver si la máquina podía detectar el género de la persona dibujada por el niño. Esto lo hizo con un 88% de efectividad. En una segunda etapa se realizó una evaluación del desempeño para ver si la máquina podía detectar correctamente los casos de abuso y los de no abuso. Y acá tuvo una efectividad del 69%. Después se sometió a una validación por parte del equipo de profesionales que tuvieron un éxito de 16 puntos mayor, teniendo un resultado total de 85% de efectividad. Y por último, se puso a prueba el modelo. Bueno, como resultados, se comparó la lectura del Deep Learning con lo reportado por cada paciente y se obtuvo que hubo 70% de verdaderos positivos, es decir, que la máquina pudo detectar casos que habían sido de abuso, mientras que hubo un 30% dio que había abuso cuando en realidad no lo había. En cuanto a los casos de no abuso, la máquina pudo decir que en un 68% de las veces no hubo, mientras que un 32% de veces detectó un abuso que no existía. Entonces, este artículo termina diciendo que el potencial del Machine Learning es enorme, pero que no puede reemplazar el juicio clínico del pediatra individual, pero que estos resultados preliminares podrían contribuir a la detección de abuso sexual infantil. Bueno, ya para terminar, me gustaría hablar de los desafíos y las limitaciones de la aplicación de inteligencia artificial en la detección del abuso infantil. Por un lado, la gran dependencia que tiene del contexto social, familiar, clínico, hace que sea muy difícil enseñar esto a los algoritmos y dificulta también la interpretación de los resultados. Por otro lado, para
la cantidad de datos que se necesita para entrenar a los modelos es tan grande que hace que en pediatría no se logre alcanzar este nivel de imágenes o resultados, sobre todo en un contexto en el que se intenta cada vez irradiar a los pacientes lo menos posible. Un recurso que se encontró para paliar esta situación es el aprendizaje de transferencia, que consiste en entrenar al modelo con imágenes de adultos y después especificarlo con los resultados que hay pediátricos. En el caso del abuso infantil es muy específico lo que se busca y no se encuentran esos hallazgos en los adultos. Por lo tanto, todavía hay una brecha que no se puede cubrir con esta herramienta. Y sí, como comentario final, si bien los avances digitales y tecnológicos permiten utilizar estas herramientas y aplicarlas, es muy importante tener un ecosistema de contención que permita dar respuesta a estas problemáticas y no quedar solamente en detectar y diagnosticar situaciones de riesgo y de peligro. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Los invito al próximo Ateneo, número 568, que va a estar a cargo de Diego Rabinovich.